Para aprender de menopausia y andropausia damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Y yo dije en la presentación del programa que no vamos a hablar de enfermedades, sino de trastornos, porque este es un trastorno que afecta a hombres y mujeres, la menopausia y la andropausia. ¿Estuve en lo correcto? Y usted está correcto, Mario. La menopausia y la andropausia no son enfermedades como tal, sino es un proceso biológico de transición donde las hormonas pues van en decadencia, su producción va en decadencia y por eso pues llevamos a ambas, la menopausia y la andropausia. O sea, lo correcto es decir que son trastornos que se producen por cambios hormonales. Eso es correcto. Y lamentablemente, me decía usted antes de empezar el programa, que estos cambios hormonales son mucho más complicados en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. ¿Y por qué es eso, doctor? Bueno, yo creo que son un poco más complicados porque los cambios en las mujeres, Mario, ocurren más súbitamente que en los hombres. En los hombres el cambio o el decremento en las hormonas, como en el caso de la testosterona, que es la hormona por excelencia en los hombres, pues ocurre a mediados de muchos años. Los hombres todavía a los 70, 80 años todavía tienen los niveles de testosterona que son detectables a un nivel quizás aceptable en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, en las mujeres estos cambios ocurren muy súbitamente, lo que conlleva a que tengan síntomas que son pues mucho más contundentes que los síntomas que se producen en los hombres. Entonces vamos a entrar de inmediato a la menopausia. ¿Qué es? ¿A qué edad comienza este proceso? Bueno, la menopausia es, para ponerlo bien simple, es cuando la mujer termina de menstruar, la mujer ya no es fértil, es decir, el último ciclo de ovulación. Cuando empieza, la mujer, esto es un periodo que puede oscilar entre los 40 y los 50 años, sin embargo, en los Estados Unidos, la edad promedio para llegar a la menopausia son los 51 años de edad. ¿Cómo sabe la mujer que está entrando en la menopausia? Bueno, existen una serie de síntomas, Mario, síntomas como los bochornos o como los calores, es decir, existe el cansancio, existe la ansiedad, existe pues las palpitaciones, los dolores de cabeza, existe dolores musculares, existe a veces sensaciones de entumecimiento en las manos, etcétera, etcétera. Ahora también, por otro lado, dicen que hay síntomas no síntomas, sino situaciones que llegan a ser complicadas, como la pérdida de la densidad en los huesos, la densitometría que a uno le hacen para ver cómo están los huesos. Bueno, el problema es, Mario, que el estrógeno como tal está ligado a una serie de procesos en el cuerpo y el proceso de producción y resorción, es decir, destrucción del hueso, no es la excepción a la regla. Entonces, cuando el número o el nivel de estrógeno en la sangre va disminuyendo a consecuencia de este proceso normal de envejecimiento, pues entonces el hueso se destruye más rápidamente de lo que se forma y por lo tanto llega a problemas de lo que se conoce como osteopenia o falta de osificación o a la osteoporosis. Y es ahí donde le dicen que tiene que tomar un medicamento, calcio, ¿no? Claro está, y existe una serie de medicamentos los cuales le podemos proveer a las señoras que están entrando en esta etapa, que incluyen calcio, que incluye la vitamina D, que está asociada con la absorción del calcio en nuestro cuerpo, y también otros medicamentos conocidos como los bifosfonatos, que son bien importantes y los cuales también se proveen a las personas que estén entrando en esta etapa. También las personas mayores, de repente vemos a una persona que está ahí por el cercano a la medio siglo, y uno ve que subió mucho de peso, y uno dice, parece que entró a la menopausia. ¿Tiene que ver con el peso? Y tiene mucho que ver con eso también, Mario, porque el estrógeno, que es la hormona por preferencia en las mujeres, pues es encargada de mantener la masa muscular en el cuerpo. Cuando ella baja, pues entonces esa masa muscular se va perdiendo y en cambio las mujeres van ganando en grasa corporal, es decir, empezamos a ganar de peso.
Y cuando hablamos de menopausia también hablamos de climaterio. ¿Qué es climaterio? ¿En qué se diferencia con menopausia? Bueno, la menopausia tiene un tiempo definido, ¿verdad? La menopausia es la última menstruación, la última ovulación, 12 meses después que una mujer no tenga más su periodo, pues ese se conoce como el periodo o el punto de la menopausia. El climaterio es diferente. El climaterio es ese periodo de transición de un tiempo donde la mujer es fértil a un tiempo donde no es, y recoge todo este ciclo de la perimenopausia, que es lo que ocurre ese periodo antes de la menopausia y también el periodo postmenopáusico. Bueno, muchas veces los hombres no entendemos muy bien a nuestras parejas en esas etapas y no somos comprensivos especialmente con ellas. ¿Cómo debemos ayudar a la pareja a sobrellevar esta etapa? Porque yo me imagino que la mujer no se siente bien por tener, digamos que decir, bueno, de ahora en adelante soy distinta. Claro, Mario, y son muchos cambios, no solamente físicos, son muchos cambios emocionales, psicológicos, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo principal en una pareja es la parte educativa, ¿verdad? Es la parte de informarse uno como pareja, de saber qué es la menopausia, qué es la perimenopausia, entender a plenitud qué es lo que está pasando mi pareja, por cuáles son los síntomas y ofrecerle el apoyo emocional, el apoyo físico, buscar cosas que podemos hacer para quizás abolir algunos de los síntomas, quizás pues ayudar con la actividad física, algún tipo de medicamento ya bien orgánico, medicina homeopática, etcétera, para poderla ayudar. Ahora, no solamente la menopausia ocurre en cierta etapa de la vida, también puede ser anticipada por ciertas cirugías que las mujeres a veces se tienen que hacer. Y cómo no, Mario, definitivamente la cirugía, y a la que usted se está refiriendo, es la conocida como la oophorectomía, es decir, en términos comunes, es quitar ambos ovarios, porque los ovarios son los que nos producen el estrógeno. Y entonces, al quitar los ovarios, pues no existe producción de estrógeno, pues la mujer no puede ovular, básicamente no tiene ovarios, no tiene estrógeno, y entonces desarrolla inmediatamente todos estos síntomas que están relacionados con la menopausia, pero no solamente la parte quirúrgica, también aquellas personas, aquellas mujeres que están en un proceso de quimioterapia por una malignidad que tenga y hayan recibido algunos de estos medicamentos que pueden afectar la función de los ovarios, también le va a pasar a aquellas mujeres que estén recibiendo radiación por sus ovarios, por un problema de cáncer en los ovarios, etcétera, también lo pueden desarrollar. Y existe una entidad, Mario, que ocurre en mujeres antes de los 40 años, que es una falla de la producción de estrógeno por los ovarios primaria, y es lo que se conoce como la menopausia prematura. Muy bien, seguramente tienen que haber muchas formas de aliviar todos estos síntomas que tanto le molestan a la mujer. Te lo voy a preguntar después de estos mensajes. Estamos en el segmento Salud es Vida, que presenta todas las semanas Univida. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez. Dejé una pregunta pendiente, doctor, si es que hay alguna posibilidad de disminuir las molestias en la mujer frente a todas estas que se producen en el momento de la menopausia. Y existen algunas posibilidades, algunas soluciones para poder abolir, quizás decrecer los síntomas que las mujeres pues tienen. Y uno de los principales es, bueno, si esto lo está causando la falta de estrógeno, pues ¿por qué no le damos estrógeno? Y entonces en algunas mujeres pues las ponemos en un reemplazo hormonal, ya bien con estrógeno, aquellas que no tienen útero, o aquellas que tienen útero, pues le damos un poco de progesterona también con el estrógeno. Esto ayuda mucho a disminuir los síntomas que ellas tienen. También tenemos medicamentos, tenemos otros que no son hormonales, tenemos el ejercicio, etcétera, etcétera, que pudiesen ayudar mucho con estos trastornos. Bueno, después de la menopausia dicen que viene la posmenopausia.
Pero ¿cómo sabe la mujer que está en posmenopausia? ¿Cuándo se termina la menopausia? Bueno, si contamos 12 meses sin un periodo menstrual, ¿verdad? Ya sabemos que la menopausia pasó y de ahí en adelante la mujer está en un estadio posmenopáusico. ¿Y qué significa posmenopausia? Bueno, posmenopáusico significa que la mujer ha terminado la menopausia, no ha tenido un periodo por 12 meses y ha entrado ahora en una etapa donde la mujer no es fértil para nada y entonces los síntomas, algunos de los síntomas que estaba experimentando anteriormente pueden disminuir y algunos pueden prevalecer. Bueno, pero esta posmenopausia parece que también trae ciertos problemas al corazón, tiene que tener más cuidado la mujer que el hombre en esa etapa. Y claro que sí, porque por ejemplo el índice de mortalidad en las mujeres de enfermedades cardiovasculares después de la menopausia, en esta etapa posmenopáusica, pues puede incrementar a un 2, a un 3, a un 4%. También la osteoporosis, el incremento de riesgo de fracturas de hueso, pues también incrementa y trae consigo también algunos de los síntomas anteriores, como problemas sexuales en cuanto a pérdida del deseo o el libido, ¿verdad? Y irritación, resequedad vaginal, infecciones urinarias, etcétera, etcétera. Bueno, eso significa que la biología humana también es machista, porque la mujer pierde con la menopausia, digamos, la posibilidad de ser fértil. En cambio, el hombre, a pesar de la andropausia, puede ser fértil hasta los 70, 80, hasta ahí diría yo, ¿no? Y yo creo que usted tiene razón, es un poco machista en ese sentido, pero el reloj biológico también se le aplica a los hombres, ¿verdad? Porque el hombre no para ahí siendo fértil toda la vida, así como si no pasara nada. El nivel de fertilidad puede mermar poco a poco. ¿Por qué? Porque existe, no solamente los espermatozoides son los que están envueltos en la fertilidad, sino también el vehículo de transporte de estos espermatozoides, que se conoce como el líquido seminal, y ese líquido seminal se produce por unas vesículas que tenemos, unas glándulas que tenemos dentro de nuestro cuerpo, las cuales se van atrofiando a medida que va pasando el tiempo y pudiese traer problemas con la fertilidad también. Bueno, vamos entonces ahora a lo que nos pasa a nosotros los hombres. Vamos a ir a la andropausia, que también se llama menopausia masculina. Pero después de todo lo que usted nos describió, parece bastante injusto para la mujer, porque lo que nosotros vivimos está bastante lejos de todo lo que usted ha explicado. ¿Cómo yo sé en qué momento me comienza la andropausia? Bueno, Mario, para algunos, para la mayoría, diría yo, de los hombres, no se dan cuenta cuando empieza la andropausia. Y el problema, la razón, es que es un cambio paulatino. La testosterona va decreciendo paulatinamente y es tan lento que los síntomas uno ni se da cuenta porque el cuerpo se va adaptando poco a poco a esa transición. Y entonces síntomas como, por ejemplo, depresión, problemas con el sueño, cansancio, fatiga, se lo atribuimos a otras cosas y nunca pensamos que es problema de la testosterona, que las tenemos un poco baja, también los problemas con la erección. Vamos entonces a hablar primero de la testosterona, porque es una hormona la testosterona. Correcto. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo podríamos graficar para que alguien entendiera qué es esta testosterona? Bueno, la testosterona es una molécula que tenemos dentro de nosotros, es una sustancia, un líquido, pudiésemos decir, que tenemos dentro de nuestro cuerpo, la cual es responsable por muchísimos procesos que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la pubertad, la testosterona es la responsable porque ese niño pues desarrolla las características masculinas, ¿verdad? Pues le cambia la voz, desarrolla el pelo facial, desarrolla la masa muscular, los genitales crecen, etcétera, etcétera. Y en los adultos, pues es responsable también por mantener esa virilidad, es responsable también por mantener esa masa muscular, esa masa ósea, etcétera. Y entonces, cuando disminuye esta testosterona, ¿cómo lo siento yo? Primero, por cansancio, por sueño,
Y no es solamente la parte sexual, pero la parte sexual es importante para un individuo. Correcto. ¿Es ahí donde más se siente? Y las personas que vienen al doctor porque creen que tienen un problema de testosterona es por esa parte, la parte sexual. ¿Por qué? Porque han perdido quizás el deseo, el libido de tener relaciones. Es porque han tenido problemas con una erección. Y entonces ahí es donde nosotros los médicos pues hacemos los diferentes exámenes de sangre y nos damos cuenta de que la persona ha entrado en esta etapa de la andropausia y los niveles de testosterona se detectan bajos. ¿A qué edad normalmente, término medio, empieza la andropausia? Bueno, Mario, los cambios en la testosterona se han detectado hasta en edades tan tempranas como a los 30 años. Lo que pasa es que la disminución va paulatinamente. Ya a medida que va pasando el tiempo, a los finales de los 40, 47, 48 años más o menos, creemos que ya empezamos a ver cambios significativos. Las personas, como dije anteriormente, no se dan cuenta porque son cambios que lo atribuyen a otras cosas, quizás al estrés, quizás a un poco de ansiedad y depresión, pero en realidad, si le buscamos la base de dónde surge todo esto, quizás tenga algo que ver con la testosterona. Bueno, vamos a hacer varias preguntas con respecto ahora a la andropausia. Es si hay ciertos factores que adelantan la andropausia o ciertos factores que hacen que la andropausia sea más severa. Lo vamos a ver después de estos mensajes. Ya estamos de regreso. Este es el programa Salud es Vida de las Clínicas Univida. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez, médico jefe de las Clínicas Univida. Doctor, me gusta ponerme de ejemplo porque yo tengo que tener bastante andropausia. Y entonces en algunas oportunidades, no muy seguidas, yo he sentido también como bochorno, como calores, que mi mujer de pronto me ha dicho, ¿qué te pasa? Te subió la presión y me tomo la presión y tengo la presión normal. Entonces me dice ella, esto es andropausia. Pero yo hasta ahora nunca le pregunté a un médico si eso es así o no es así. Bueno, a veces muchos de estos cambios no tienen nada que ver con la andropausia, a veces sí tienen que ver con la andropausia. Todos estos cambios hormonales que ocurren en nuestro cuerpo, pues pudiesen llevar a síntomas como lo que usted está describiendo. Y el estrés, por ejemplo, el alcohol, algún tipo de lesiones, ¿eso puede anticipar o hacer más severa la andropausia? Definitivamente, Mario, y eso ha sido comprobado en diferentes estudios que se han descrito en el pasado, y en realidad el alcohol, el fumar, el estrés, todos estos componentes pues pueden acelerar el desarrollo de la andropausia. Bueno, algunas cosas son similares a las mujeres, pero otras no. Como usted decía, la energía, la depresión, el aumento de la grasa corporal, pero no hablamos de la anemia. Creo que la anemia también tiene que ver con esto. Sí, porque la testosterona es una de esas hormonas que tiene un componente de estimulación a la médula, y entonces uno ve cómo cuando los pacientes están en testosterona, pues los niveles de hemoglobina pues suben hasta unos niveles bastante altos. Inclusive a veces son niveles un poquito preocupantes y por eso tenemos que estarlos siguiendo. Entonces, cuando hay falta de la hormona, pues a veces podemos ver también un decremento en la hemoglobina. He escuchado mucho de inyecciones de testosterona para recuperar nuestras capacidades. ¿Son recomendables, doctor? Y depende del paciente y de su condición clínica. Por ejemplo, sería recomendable un paciente que de una edad después de los 40 y pico de años, que tenga los niveles de testosterona bajos y que esto se pueda asociar a los síntomas que el paciente tenga. Si el paciente no tiene una condición, como por ejemplo cáncer, como por ejemplo el cáncer de próstata, pues entonces esta persona se pudiese poner por un doctor en reemplazo de testosterona con un régimen bien riguroso y un seguimiento bastante de cerca para poder detectar cambios en la sangre o cambios en otras hormonas que pudiesen ser provocadas por la testosterona. Aquí le hice esta pregunta porque yo consumí durante un tiempo esta testosterona inyectable.
la cual me produjo un aumento en la próstata y me produjo sangramiento y lo tuve que detener. O sea, esa debe ser una de las contraindicaciones que esto tiene. Y eso es correcto, Mario, porque la próstata como tal pues responde a su hormona predilecta, que es la testosterona, pero no solamente en el agrandamiento de la próstata es lo preocupante, sino también el desarrollo de células malignas. Y si hubiese alguna malignidad escondida que no se ha detectado y usted empieza en esa testosterona, pues es como tirarle fuego a madera seca y entonces pues se puede propagar y puede causar una enfermedad que era localizada, ahora se puede propagar y convertirse en una enfermedad metastática. Bueno, ahora, uno de los grandes temas de esta etapa es la pérdida de capacidades sexuales, que para los hombres es muy importante, a través de la disfunción eréctil. Y uno habla de mucho, bueno, en primer lugar hay cualquier cantidad de medicamentos que dice ahora estoy feliz porque me tomé esta vitamina, porque me puse este gel o porque tengo la bombita. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, yo creo que todo tiene su lugar, ¿verdad? Y yo creo que hay muchas personas que en realidad lo necesitan y que tienen un beneficio extraordinario en esas personas, pero todos ellos tienen que tener una evaluación bien estricta por un médico para determinar cuál es la causa de sus problemas y si en realidad esta persona se va a beneficiar de este tratamiento o de este otro tratamiento. Existen las pastillas, como usted se estaba mencionando anteriormente, como es el caso de la Viagra, del Cialis, del Levitra, todos estos medicamentos que ayudan con la disfunción eréctil que han tenido que han sido muy efectivos en el tratamiento de estos problemas, pero también existen otros tratamientos como supositorios que ponemos dentro de la uretra, como inyecciones directamente al pene, como la bombita cuando todo falla, como usted estaba aludiendo anteriormente, y como implantes peniles. Bueno, y volvemos a lo mismo. La andropausia, la menopausia, en el fondo ya cuando estamos en el momento estelar, alimentación, ejercicio, vida saludable, es siempre como la mejor receta, más allá de todas las pastillas, tabletas y otros elementos. Y yo creo que sí, Mario, y por eso hacer las cosas, hacer estos cambios de vida en el estilo de vida nuestro y hacer todos estos ejercicios y toda esta serie de cosas a una temprana edad es tan importante. Por eso nosotros los médicos lo recalcamos y no nos cansamos de decirlo, particularmente yo con todos mis pacientes, para que se cree ese hábito, porque definitivamente todos estos cambios o modificaciones en nuestros estilos de vida, una dieta saludable, un plan de ejercicio diario, esa rutina, pues incrementa, ayuda, ¿ok?, a desarrollar o a incrementar los niveles de estas hormonas y pues retrasa un poco, ¿verdad?, toda la andropausia o la menopausia. Y parece que en estas etapas, ya últimas etapas de la vida, uno empieza a pagar por pecados anteriores. Fumadores, gente de mucha cafeína, de exceso de alcohol, anticipa sus problemas. Definitivamente, y toda esta serie de vicios, si lo podemos decir, o adicciones de esa manera, pues entonces pudiesen tener un cambio negativo en los procesos hormonales en nuestro cuerpo. Y para terminar esto que hoy día hemos dedicado principalmente a las personas mayores, ¿qué deben hacer aquellas parejas que se enfrentan, como yo, a esta etapa de la vida a la que irremediablemente todos vamos a llegar? ¿Cómo disfrutar más de esta etapa avanzada? Mario, tenemos y existe y hemos conversado porque en nuestra práctica pues tengo la oportunidad de conversar con personas mayores a diario y existen otras cosas además del sexo, ¿verdad?, que nosotros disfrutamos especialmente cuando llegamos a esa etapa en nuestras vidas y tenemos que educarnos, tenemos que leer, tenemos que comprendernos el uno al otro, tenemos que entender todos esos procesos que han estado ocurriendo a través de nuestra vida y adaptarnos y buscar soluciones de disfrute para nosotros pues tener una mejor vida.
Doctor, muchísimas gracias. Creo que esto ha sido muy interesante, no solamente para las personas mayores, aquellos jóvenes que tienen que prepararse para ser mayores. Así que le agradezco mucho toda la información y sus conocimientos. A nuestro público le decimos que volveremos con este programa Salud es Vida, que tanto me gusta hacer porque aprendo y al mismo tiempo me ayuda para prepararme en lo que me queda. Gracias, doctor. Muchas gracias.